Esta mañana vamos a abordar dos versículos. Dichos versículos están dentro de un contexto que voy a explicarles, pero hermanos, Dios, nuestro Dios, el Señor, nos ha dado un mandamiento que dice que nos amemos unos a los otros, y el cumplimiento de ese mandamiento, de ese mandato, será la señal de una iglesia verdadera. Es la propuesta que quiero compartir con ustedes en esta mañana. El capítulo 13, como vamos a ver, pertenece a un contexto en donde vemos que el Señor ya ahí en el 13 le enseña a los discípulos el ejemplo del servicio. Capítulo 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Abordamos allí la traición de Judas, el texto que vamos a desarrollar hoy, que es del 31 hasta el 35, pero vamos a darle énfasis al 34 y el 35. E inmediatamente está la negación de Pedro. Providencialmente, el texto que vamos a compartir está ubicado entre prácticamente dos traiciones, la de Judas y el anuncio de la traición, negación que Pedro le hace. No obstante, Juan, desde el capítulo 1 hasta el 12, encontramos de que el Señor se enfoca en el ministerio público, y del 13 al 17, Él ya se concentra con sus discípulos. Ahí nos muestra el ejemplo que vamos a estudiar esta mañana, y quiero comenzar con el versículo 31, 13:31, que dice lo siguiente: entonces, cuando hubo salido, se refiere a Judas, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Atiendan bien esta parte, hermanos, porque acá el Señor no se fija en la cruz, sino se fija en la gloria futura. El Señor, cuando le dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él, eso se refiere a la cruz, en donde vemos la gloria del Señor entregando a su Hijo. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y eso será enseguida, en breve. Hijitos míos, aún estaré con vosotros un poco, y me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir, refiriéndose a la muerte en la cruz. El versículo 34: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si tuvierais amor los unos con los otros. La estructura que yo quiero compartir con ustedes, hermanos, es responder a dos preguntas que surgen del texto. El mandamiento que el Señor da como novedad, ¿es realmente nuevo, como Él dice? Y si es nuevo, ¿qué tiene de nuevo? La gran pregunta, ¿verdad? La segunda es: ¿este mandamiento es simplemente una práctica? ¿Es simplemente una práctica o es el distintivo verdadero, legítimo del Señor para sus discípulos? Y
quiero que por favor entiendan algo antes de desarrollar el tema. Todo lo que voy a decir, lo voy a decir con el espíritu que Pablo le transmitió a los hermanos de Tesalónica. Si pueden abrir sus Biblias en 1 de Tesalónica capítulo 3, versículo 12. Primera de Tesalonicenses, a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante del Señor, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Así que mi más sincero deseo es de que con este mensaje podamos crecer en amor, como dice Pablo a la iglesia a Tesalónica. Así que, hermanos, el texto, el versículo que que el Señor Jesucristo nos relata en Juan capítulo 13, tiene el propósito de abordar todas las dudas y temores, incertidumbres que ya había en los discípulos a raíz de todo lo que había estado pasando hasta ese momento. Lo que él más quería era fortalecer la relación entre ellos y compensar la ausencia que vendría con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con la partida. Así que, sabiendo que ellos quedarían en un mundo hostil, en un mundo que traerá aflicción, sería en medio de una comunidad donde el amor estuviera presente para encontrar refugio, consuelo y fortaleza y poder ser restaurado de todas las heridas que el mundo ocasiona a las personas. Lamentablemente, hoy en día, no es el caso de acá, pero hoy en día hay muchas iglesias donde la paz no se encuentra por la falta de la comprensión de la necesidad del amor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, él advierte a los creyentes que se cuiden y que puedan prevenir las divisiones y los conflictos aplicando el amor. Así que el ideal del Señor Jesucristo es que nos amemos unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Así que tenemos otra realidad que lamentablemente ocurren en otros lados y esperamos que aquí no ocurra. Por eso tenemos que reflexionar si hemos entendido la profundidad de este texto, de lo que el Señor nos mandó y el modelo que nos dejó. Repito, un modelo claro en el texto bíblico que Él nos dejó. No es un consejo, es un mandato. No es una sugerencia, es un mandamiento para sus discípulos, para la iglesia hoy en día. ¿Es realmente nuevo? La verdad que no es nuevo. En Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo mandato, amarás al prójimo como a ti mismo, y el nuevo es amarás al prójimo como yo os he amado? Quiere decir que hay que prestar mucha atención que el modelo es diferente. El antiguo dice, como a ti mismo, ahora dice, como yo os he amado. Es nuevo porque ahora, lógicamente, ya no es más como a ti mismo, sino como yo os he amado. Y aparte de eso, es producido por el nuevo pacto, por el poder transformador del Espíritu Santo que está en Ezequiel 36 y Jeremías 31, en donde Dios promete un nuevo pacto con la intervención del Espíritu Santo. Así que con respecto a los mandamientos de Moisés, sí es nuevo, porque el antiguo, el modelo era nosotros mismos. Esa era la motivación en el antiguo. Ahora en el presente es como yo os he amado. ¿Está mal la motivación de amar al prójimo como a mí mismo? La verdad que no, porque Pablo advierte en Efesios 5:29 que nadie aborreció su propia carne, sino que la sustenta y la cuida,
y es parte de nuestra esencia, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra carne, cuidar nuestra... Pero hay que tener en cuenta, hermanos, de que el pecado ha causado mucho daño, el pecado ha trastornado todo, absolutamente todo, hasta el amor que tenemos por nosotros mismos. El pecado ha arrasado con la existencia del hombre y afectó esa capacidad de amarnos a nosotros mismos. Le voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo, la persona que consume drogas, el drogadicto que destruye su vida con su cuerpo, sus relaciones, sus posesiones, su dinero. ¿Cómo podrá correctamente amar a los demás como a sí mismo si él mismo se está destruyendo? Si él va a amar a los demás con esa capacidad de tener un concepto equivocado de sí mismo, va a tener un amor destructivo, porque el pecado ha afectado nuestras vidas. Y el ejemplo tenemos, por ejemplo, en los drogadictos, cuando quieren amar a otra persona, realmente lo aman en forma distorsionada. También hay personas que viven para hacer lo que ellos quieren, viven para sí en forma egoísta y no aceptan ninguna sugerencia y siguen, si quieren seguir el modelo del Antiguo Testamento, amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo sería eso? Pues sería dejar que los demás hagan lo que quieran, aunque tengan conductas destructivas, maliciosas, pecaminosas. Entonces, sabiendo uno eso, los deja que sigan así. ¿Por qué? Porque él también tiene ese padrón en su vida. Entonces, es difícil personalmente amar al prójimo si es que no entendemos cómo el Señor nos ha amado. Todo esto era un mandamiento provisional, pero ahora es el nuevo mandamiento, como yo os he amado. Es un mandamiento definitivo y es un mandamiento también con la característica atemporal, que es válido para cualquiera de los tiempos. Y no encontramos en la historia de la humanidad alguien que haya dicho algo como el Señor Jesucristo. Nadie lo dijo. Nadie, ni Alá, ni Confucio, ni ninguna otra religión es portadora de este parámetro, que se amen como yo los he amado. Por eso nuestro Señor es único y Él tiene autoridad para decirlo. Entonces, ¿cuáles serían las características de este distintivo, de este amor al cual nos referimos en el versículo que hemos leído? Yo creo que va a ser muy importante entender el desarrollo que voy a presentar, porque nuestro Señor Jesucristo tiene que ser admirado por todo esto. Y el gran desafío que tenemos por delante nuestro, al escuchar lo que el Señor ha dicho de que nos amemos como Él nos ha amado. Es realmente un desafío muy grande. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que el modelo es claro. El ejemplo es claro, como yo os he amado. Ustedes saben que en Mateo 23, el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con los fariseos y Él les dijo, ustedes dicen y no hacen. Esa fue una de las confrontaciones que tuvo con el grupo religioso. Pero acá el Señor dice y hace, como yo os he amado. Fíjense, Él toma distancia, Él va hacia otro rumbo totalmente distinto de algo que habían escuchado hasta ahora el pueblo de Israel. Y Él dice lo siguiente, yo les he amado para que me améis. ¿Así dijo eso? Él no dijo eso. Él no dijo, yo les he amado para que ustedes me amen, que es justamente lo que nosotros muchas veces tenemos en nuestro interior, esperando una recompensa, en donde nosotros amamos esperando que nos amen. Pero el Señor amó sin esperar que le amen a Él. Eso es grandioso. Es un amor desinteresado.
un amor impecable. Él nunca obtuvo un beneficio para sí mismo. El beneficio lo buscó para nosotros. Y si nosotros buscamos tener un beneficio cuando amamos a otras personas y estamos esperando tener un retorno, tener una compensación, hemos pervertido el amor que el Señor ha tenido por nosotros. En Lucas 14, por ejemplo, Él advierte de que nunca tenemos que hacer algo esperando ser recompensado cuando se refiere a invitar personas a la cena, a comer, esperando que ellos también nos inviten después. Entonces el Señor claramente condena cualquier amor que tenga el deseo de esperar algo a cambio. A veces en las iglesias, lamentablemente, yo personalmente lo he escuchado varias veces, no acá, y espero que nunca en Sola Gracia, he escuchado, me voy porque en este lugar no hay amor. Habrán escuchado eso por ahí, ¿verdad? Me voy porque en este lugar no hay amor. Ese tipo de queja intenta esconder un egoísmo amargo en el interior de aquellas personas que no reciben de los demás lo que ellos esperan, lo que ellos creen que merecen, lo que exigen, lo que deberían recibir. Es un amor interesado. ¿Tiene corrección? Se puede corregir, lógicamente, pero el Señor amó sin esperar en absoluto que lo amen. Yo les recuerdo el mundo en que el Señor Jesucristo vino, un mundo que lo odió, un mundo hostil, al punto que lo llevó a la cruz. Así todo nos amó y ese, no otro, es el modelo de nuestra iglesia, hermanos. Ese y no otro es el modelo, estar dispuestos. Otro ejemplo es el matrimonio. Los esposos hacen votos de amarse hasta la muerte, respetarse hasta la muerte, pero sí o sí vienen los problemas, ¿verdad? En los matrimonios. No hay matrimonio que no tenga problemas. Surgen, lamentablemente, las separaciones. Y después yo he escuchado también que dicen, bueno, queremos quedar como amigos. Y bueno, y si quieren quedar como amigos, ¿por qué no siguen juntos, verdad? Es la gran pregunta. Pero dicen así, es triste, los divorcios son malos. Lamentablemente, hoy en día la iglesia es una figura que está presente. Anteriormente no había, pero hoy en día el porcentaje está aumentando y rogamos que en nuestra iglesia eso no suceda. En el mundo evangélico hay pastores que se divorcian y no solamente se divorcian, sino que se vuelven a casar. Y podemos contar que en el cristianismo eso es como un fracaso. Pero la raíz de todo eso es que no se comprende el amor con el cual Dios nos ha amado, porque ese es el gran desafío, con ese amor nosotros también amarnos. No entendemos que el amor del Señor es incondicional, el nuestro es condicional. Si no recibo lo que espero, me voy y que te aguante tu madre, ¿verdad? Pero hermanos, Pablo fue claro en 1 Corintios 13 que el amor es sufrido. Es sufrido. Hoy en día nadie quiere sufrir, pero el amor es sufrido. El segundo punto es el sacrificio que el Señor nos enseñó al amarnos. En Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, dado como en sacrificio. Él murió por nosotros, en vez de nosotros. Él pagó el precio de nuestra condena, de nuestro castigo por haber pecado contra Dios. La deuda Él la saldó. Él pagó absolutamente todo y no fue fácil. Para Él le costó todo.
No podemos decir, bueno, se trata del Señor Jesús, para Él fue todo fácil. No, para Él no fue fácil, lo vemos en Getsemaní. Fue una agonía, un sufrimiento, pero un sacrificio que Él estuvo dispuesto a hacer porque Él nos amó. Y como dice el versículo 1 del capítulo 13, nos amó hasta el fin. No podemos quedar indiferentes ante el hecho de que el Señor Jesucristo nos amó sin merecerlo. Es más, como vamos a ver más adelante, Él nos amó aún siendo nosotros enemigos de Él y habiendo pecado contra Él vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, en forma consciente y forma inconsciente, y Él igual nos amó incondicionalmente. Es para caer de rodillas, hermanos, ante el Señor de la iglesia. Y ese es el modelo que el Señor nos está queriendo enseñar, un modelo sacrificial, y estar dispuestos a sacrificarnos por nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor está queriendo decir. Y si nos comprometemos con eso, hermanos, escuchen bien esto, si nos comprometemos con eso, de amar a Dios, de amar al Señor, de amar a nuestro prójimo como el Señor nos amó, estoy absolutamente seguro que no habrá ningún tipo de pleito, ningún tipo de peleas, discusiones, divisiones, ni guerras, porque el amor es el que prevalece en todo. No puede haber, hermanos. Hay que desterrar todo tipo de contrariedades por la falta de amor y agachar la cabeza en humildad. El otro punto, lo que el Señor nos enseña es de que Él estuvo dispuesto, y quiero que abran conmigo, por favor, en Mateo 5:43, por favor. Mateo 5:43. El Señor dice lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Hay alguna confusión que no se entienda en este texto? Es claro, hermanos. Acá el Señor dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad, bendecid, haced bien y orad. 4 cosas: amad, bendecid, haced bien y orad. ¿A quién? A todos. Pero es interesante que el Señor Jesucristo le advierte a sus escuchantes, oíste que fue dicho, amarás al prójimo y aborrecerás al enemigo. ¿Era así el texto? Levítico 19 dice, amarás al prójimo como a ti mismo, pero no dice, aborrecerás al enemigo. En Proverbios 25:21 dice, si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer, si el que tiene sed, dale de beber. O sea, en ningún texto del Antiguo Testamento está de aborrecer al enemigo. Ellos agregaron este texto, ¿ellos quién? Los fariseos, y el Señor lo condenó duramente, que no es así, es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ahora es amarás a tu prójimo como yo os he amado. Entonces, ¿Él lo demostró? Claro que sí, con Judas, lo demostró con sus enemigos que le quisieron crucificar, lo demostró con Pedro, ahí está, pero Él cambia totalmente la idea que se había instalado en la cultura de esa época, y Pablo lo reafirma, si ustedes pueden abrir en Romanos 5, a partir del versículo 8, dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué dice el texto? Que el Señor muestra, Él hace un despliegue de su amor universal para con nosotros, en que Cristo murió por nosotros y que aún siendo enemigos fuimos reconciliados por el Señor. Él muestra su amor, aún siendo pecadores, siendo enemigos. Pablo era un ejemplo, Pablo era un enemigo. La iglesia oraba, Dios intervino, lo salva a Pablo. Pero la enseñanza del Señor es que así como Él es capaz y enseña de abrazar a nuestros enemigos, nosotros debemos hacer lo mismo. Él trató al Señor, a Judas con ternura, no solamente con ternura, Él lo honró. Cuando Él le entrega el pan mojado en vino, ese acto de entregar el pan mojado en vino era un acto de honrar a la persona más importante en la reunión. ¿A quién se lo entregó en el capítulo 13? A Judas. Quiere decir que no solamente lo aceptó, sino que lo honró públicamente. La siguiente característica es que el amor de Cristo con el cual nosotros debemos amar es más que palabras bonitas, hermanos. Más de lo que yo estoy diciendo en esta mañana. Más de que tenemos que amarnos, más de que tenemos que respetarnos, tolerarnos, perdonarnos. Es un amor práctico, de servicio. En el capítulo 13 vemos cómo el Señor sirvió a sus discípulos, Él personalmente. Los discípulos no querían, pero Él dijo, es necesario que yo lo haga. Y el amor es un sacrificio constante en una búsqueda incansable para que otros sean beneficiados y enriquecidos. Y se puede manifestar de muchas formas. ¿Cómo se puede manifestar el amor hacia otras personas? Bueno, en primer lugar, predicando el Evangelio, atendiendo a los enfermos, palabras de aliento, compartiendo promesas de la Biblia, con ternura, con paciencia, con perdón, con ayuda económica. Bueno, hay muchas maneras de expresar el amor a la manera del Señor. Hay otros que son menos populares, pero que implican amar a la persona. Cuando enseñamos la palabra, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos discipulando, vienen los momentos de exhortación, fruto de amor. A veces no queremos exhortar, a veces vienen momentos de reprensión, de disciplina, como estuvo predicando el pastor Javier esta mañana. Por lo general no identificamos estas cosas con una expresión de amor, pero abordar estos temas motivados por el amor tienen sus riesgos, claro que tienen, a veces las personas no lo toman a bien, pero detrás de eso hay un profundo amor de ayudar, de orientar, de guiar a la persona por los caminos correctos con mucha sí, pero no supo disciplinarme, no supo exhortarme. Eso quizás sea otro problema, porque nadie es perfecto en exhortar, nadie es perfecto en reprensión, nadie es perfecto en disciplina. A veces cometemos errores, pero hermanos, profundamente en la iglesia hay un deseo ardiente de ayudar al prójimo en los momentos en donde vemos que hay problemas de pecado o de desviación o necesidad de estas cosas. Ahí está el amor. Hebreos 12 dice, no tenemos que estar sonriendo siempre si llega el momento de que hay que hacer reprensión, ¿verdad, pastor? Si hay que disciplinar, no nos gusta, pero con la ayuda del Espíritu Santo espero que se pueda abordar. A veces uno no quiere abordar personalidades conflictivas. Hay personalidades conflictivas, hay personas que tienen un carácter conflictivo que de repente uno aborda a esas personas y lo toma mal o se reacciona de una forma equivocada, pero es el riesgo, pero uno lo tiene que hacer con amor.
ayudarles a cambiar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo reprendió a mucha gente. Algunos respondieron bien, otros no. El siguiente punto es un amor que el modelo del Señor es un amor hasta el fin de su vida, y la palabra hasta el fin también implica un amor perfecto, un amor que lo hizo el Señor con perfección. A veces el amor al prójimo nos puede llevar a tener una experiencia dolorosa, pero vale la pena hacerlo, hermanos. El Señor cura y el Señor nos ayuda a enfrentar situaciones con el amor, con el mismo amor con el cual Él nos amó. El siguiente punto, la característica del amor del Señor, y que requiere de nosotros una profunda reflexión y razonamiento. ¿Por qué? Porque el amor es más que sentimientos. El amor con el cual el Señor nos amó no fue un amor idealista, fue un amor realista. Él sabe que somos pecadores capaces de hacer barbaridades. Literalmente, hermanos, somos capaces de hacer barbaridades delante del Señor. Si amamos de forma idealista, nos vamos a desilusionar. Si aplicamos ese amor en forma idealista, nos vamos a desilusionar. Pero nosotros tenemos que reflexionar que el tipo de amor con el cual el Señor nos amó es un amor, como dije antes, incondicional, en el sentido de que Él nos amó siendo pecadores. Él nos sigue amando aún sabiendo que hemos pecado. Desde que hoy nos levantamos, seguro, todos nosotros hemos pecado de alguna forma. Pensamientos, actitudes, ideas, fantasías, motivaciones, etc. Todos hemos pecado. Todos. Levante la mano el que no ha pecado esta mañana. Si llega a levantar la mano, ya pecó. Pero, hermanos, entender y reflexionar bíblicamente en qué condición nosotros estamos delante de Dios socialmente, o como iglesia podemos aparentar una cosa, pero delante de Dios somos pecadores en recuperación. Somos pecadores con abundantes pecados remanentes, que necesitamos la gracia del Señor, la misma gracia que Él derramó desde la cruz no para cada día, cada momento del día. Cada momento del día. Si eso no somos conscientes ni de nuestra pecaminosidad, ni de la santidad de Dios. Necesitamos gracia que el Señor da abundantemente. Y esa capacidad del Señor de amarnos en forma incondicional, de una forma realista, no idealista, porque Él sabe quiénes somos. Y nosotros también tenemos que ser conscientes de la situación de nuestros hermanos y a quién tenemos que amar, sean creyentes o sean incrédulos. Pero yo estoy en ese ambiente. Yo no soy uno que está por encima de otros. Pertenezco a la misma masa humana. Por la gracia de Dios salvado, y hasta ahora no entiendo por qué. Sé que es por la voluntad y por la gracia de Él, pero pertenecemos toda una raza humana caída que necesitamos la gracia. ¿Cómo nos podemos atrever a no amar a las personas con el modelo que el Señor nos ha dado, que es como Él nos amó? Márquese a fuego eso. Márquese a fuego. Amarnos como Él nos amó. Y el otro punto que quiero destacar con ustedes es que la característica del amor, del modelo del Señor Jesucristo, implica el perdón. Hermanos, perdón de Dios, perdonar a otros y pedir perdón. El perdón implica aplicar el perdón aún antes que nos pidan. No hace falta que nos vengan a pedir perdón. Si nos vienen a pedir perdón, genial, pero perdonar antes de que me pidan perdón. Liberar mi vida de toda amargura, de todo obstáculo, de toda muralla. Y el amor que el Señor nos enseña implica perdón.
Si no hay perdón, el amor muere, hermanos. Y a veces vuelvo a los matrimonios porque se prometen amor eterno, pero después cuando viene el problema llevan una lista interminable de contabilidad exhaustiva de todo lo que pasó 5, 6, 7, 8, 10 años atrás y volver a hacerse buzo y buscar allá en la profundidad del mar lo que el Señor ya echó ahí y reflotar toda esa porquería perdonada muchas veces y traídas nuevamente al escenario del matrimonio. Eso no debe ser así. Si eso sucede así es porque no comprendió el amor del Señor, su modelo, y cómo Él nos perdonó. Cómo Él nos perdonó. Así, ese amor no va a llegar lejos, hermanos. Tiene que haber arrepentimiento, perdón, no reclamo y aplicar cómo el Señor nos amó, cómo el Señor nos perdonó. Ahora, vamos a los recursos que tenemos, porque ahora hemos hablado de cosas que son imposibles, ¿verdad? Teóricamente son todas muy lindas, pero llevado a la práctica, ¿cómo yo puedo aplicar esto? Y miren, gloria al Señor, no hay excusa, no hay excusa. Todo lo que he dicho, todo lo que Él ha dicho, el Señor da la fórmula de cómo poder aplicarlo a nuestras vidas. Si va al capítulo 15, versículo 5, lea conmigo, por favor. San Juan, capítulo 15, versículo 5. Los parámetros son altísimos, hermanos. Nunca podremos alcanzar esto. Pero el Señor nos da esta esperanza. Dice así: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en sola gracia, así dice, el que permanece en mí. ¿Quién es mí? El Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por nosotros, resucitó y prometió volver. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer, incluso este mandamiento. El mandamiento de amarse como yo os he amado. Y fíjense, hermanos, que si Él dijo que nos amemos como Él nos amó, es porque podíamos cumplirlo, pero no separados de Él, unidos a Él como el pámpano en la vid. Él prometió que lo podemos hacer y nos dio la solución: separados de mí, nada podéis hacer. Romanos 5:5 dice el versículo de Pablo, que escribió Pablo, dice que Él derramó su amor por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Quiere decir que no tenemos excusa de que el amor de Dios no llegó a nuestras vidas, porque el Espíritu Santo puso en nuestras vidas el amor de Dios, no mi amor, el amor de Dios en nosotros por el Espíritu Santo. ¿Comprende? Así que y dice la palabra derramó, es un término que Él, como una catarata, volcó, no en cucharitas, no en grajeas, sino abundantemente. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si usted tiene circunstancias en la vida, personas o situaciones que generan la gran oportunidad de ejercer el amor que Dios le regaló a usted abundantemente por el Espíritu Santo, es para que lo aplique. Porque ese amor tiene que ser llevado ¿a dónde? No a un escritorio, no a una caja, sino a las relaciones, comenzando el casado con su esposa o las casadas con su esposo, con sus hijos, con sus vecinos, con sus patrones, sus empleados, lo que sea. Pero el amor se expresa no solamente en la creación, cuidar las relaciones. Y esas relaciones providencialmente
son puestas por Dios, porque son relaciones de Dios que permiten nuestras vidas a fin de que, entre ellas, que aplique el amor de Dios, que trate su carácter, que desarrolle su santidad. Las relaciones no son suyas, las relaciones son de Dios. Ese vecino pesado que usted tiene, Dios lo ha puesto ahí o lo puso a usted al lado de ese vecino, para que ore por él, para que le comprenda, para que de alguna forma no sea un enemigo, por más insoportable que sea, sino que son relaciones puestas por Dios, no por el diablo. Es por Dios, que Dios permite en su providencia y en su soberanía. Y el Espíritu Santo nos capacita para eso. No tenemos excusa, hermanos. No tenemos excusa. Pida ayuda, pida consejos, pida orientación. Se le van a dar, porque el amor de Dios está presente en nuestras vidas. Y el versículo 35, hermanos, dice de que ese es el distintivo de la iglesia de los discípulos. Es la característica. En el pueblo de Dios es la característica. Y recuerdan que en Gálatas 5, el apóstol Pablo, cuando habla de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es el primero? No es paciencia. Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, paciencia, dominio propio. Amor, comienza con amor, porque si no hay amor, no hay nada más, hermanos. Todo lo demás surge con el amor, la característica principal. Y dice el Señor Jesucristo, en esto conocerán, en esto verán, la gente verá con sus ojos de que ahí hay un amor que en el mundo no hay. Hay un amor que en la familia a veces no hay. Hay un amor que en la fábrica no hay, que en la empresa no hay. Pero ahí en ese lugar hay amor, un amor que yo no conozco, un amor que yo nunca experimenté. Porque dice el Señor Jesucristo, en eso verán. Hermanos, la auténtica iglesia del Señor Jesucristo tiene como amor la columna central. Se mide por esto. Y les quiero decir algo. Si alguien quiere medir la iglesia verdadera, porque tiene el templo más hermoso y la estructura más organizada, negativo. Si alguien quiere medir la iglesia verdadera por la capacidad de predicar expositivamente, no es por ahí. Si alguien quiere medir una iglesia verdadera por tener a toda la iglesia movilizada, tampoco es por ahí. Si alguien quiere medir la iglesia verdadera porque ha desarrollado todos los ministerios, hospitales, escuelas, orfanatos y todo lo que se puede hacer socialmente, tampoco es una iglesia verdadera por ese motivo. Si uno quiere medir la iglesia verdadera porque tiene un culto espectacular y un predicador que le sacude a medio mundo, tampoco es señal de la iglesia verdadera. Si uno piensa que la iglesia es verdadera porque el conocimiento teológico es top, no hay iglesias que sepan más de teología sistemática, teología propia, de la parte escatología, de todo. No es por ahí, hermanos. Si es financieramente sólida, tampoco. Si tiene poder político, tampoco. Si es antigua, de 70, 80, 90 años, tampoco. Si tiene mucho crecimiento numérico, tampoco. Si hay sanidades, se expulsa demonios y se dan profecías, tampoco. Jesús condenó eso en Mateo 7. Todo esto es bueno, pero si no hay amor, de nada sirve. Lo dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 13. Todo esto tiene que ser fruto de un amor por la presencia del Espíritu Santo. Si está el Espíritu Santo, hermanos, si está el Espíritu Santo, va a estar el amor. Si está el Espíritu Santo, va a estar la cruz, va a estar nuestro Señor Jesucristo entronado ahí arriba. Pero si no hay amor, aunque tengamos todo esto, de nada sirve. De nada sirve. Ahora yo estoy seguro que va a terminar el mensaje, usted se va a ir a su casa y el Señor le va a probar. El Señor le va a probar. Esta tarde le va a probar. Le va a probar con su suegra, con su suegro, con su esposa, con quien sea, con su vecino, en el tránsito, a ver si caló este mensaje de este hombre imperfecto. Así que, hermanos, ¿cuál es la verdadera iglesia? La auténtica iglesia. Yo le voy a decir cuál es. Lea esta tarde
Hechos 2 y Hechos 4, en donde la iglesia, por amor, se identificó con los hermanos y con la sociedad. Tenemos mucho que aprender, hermano. Tenemos mucho que aprender. Cuando surgen disputas, murmuraciones, divisiones, enfrentamientos, lenguajes duros, bruscos, desafiantes, todo tenemos que tratarlo con amor. El amor todo lo puede. Todo lo puede. El Señor Jesucristo dijo todo esto antes de partir a la cruz. Lo dijo sabiendo de las dificultades que iban a enfrentar los discípulos y su iglesia, y les dio la forma de vivir en comunidad, en paz, en un mundo de aflicción, esperando unidos el regreso del Señor Jesucristo. Cuando nos amamos de manera correcta, ahí podemos llevar el Evangelio. Si nosotros llevamos el Evangelio, después le traemos a la iglesia y acá nos peleamos todos, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Si llevamos el Evangelio después en mi casa a las peleas, a los platos por los aires, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido. Pero si aplicamos el amor de la misma manera con que Cristo nos amó a nosotros en forma incondicional, vamos a poder reflejar la esencia de nuestro Dios. Como dice Primera de Juan, Dios es amor. Dios no dice Dios tiene amor, Dios es amor. Donde lo tocas es amor y es santo. Creo, hermanos, que en este tema todos tenemos, yo primero, que arrepentirnos permanentemente. Porque a veces tenemos la tentación, aún si estamos luchando con el amor, aún tenemos la tentación de no amar o de no expresar ese amor. Y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos porque nadie de nosotros, no lo tome a mal, pero nadie de nosotros, yo primero, nadie de nosotros ha logrado poder llegar al nivel que el Señor nos mandó. ¿Estoy equivocado? Nadie, hermano. Solo uno y lo matamos. Necesitamos de su gracia, previo arrepentimiento, y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, que el mejor reflejo de una iglesia verdadera es el amor que viene del Señor. Un amor legítimo, no fingido, que viene del Señor. Entonces, siendo que el pecado, hermanos, el pecado ha trastornado el concepto de amor y nuestra capacidad de amar. Y frente a este mandamiento, yo quiero recordarles aquello que tenemos que llevarnos en nuestro corazón. El amor que el Señor nos pide es un amor que tenemos que imitar. Tenemos el ejemplo, tenemos el poder, el Espíritu Santo. El Señor no nos dejó solos, separados de Él. Nada podemos hacer, pero con el Espíritu Santo que el Padre y el Hijo nos envió, sí podemos hacer y sí podemos crecer en eso. Requiere sacrificio, no es fácil, para ninguno de nosotros es fácil. No vayan a pensar que porque estoy cerca de los 70 años yo puedo amar más. No es así, hermanos. Nosotros necesitamos de la gracia del Señor todos los días. Tenemos que estar dispuestos a abrazar a nuestros enemigos, a la gente que no es fácil de amar, que no es fácil de relacionarnos, con aquellas personas que nos han perjudicado, que nos han dañado. Dice el Señor, amarles. Sí, Félix, pero vos no sabés lo que me hizo. ¿Y qué le hiciste tú al Señor? Toda tu vida pecaste contra el Señor. ¿Qué excusa es esa? Dame otra excusa, pero no esa excusa, vos no sabés lo que me hizo. Vos no sabés lo que me hizo. ¿Y qué te hizo? Y fue infiel. ¿Y tú cuántas veces fuiste infiel al Señor? Miles. Perdón, no miles, me equivoqué. Millones. Millones de veces fuiste infiel, descaradamente. Ese no es un argumento, por favor. A mí no me lo digan. Y creo que al pastor Javier tampoco. Porque nosotros conocemos la naturaleza humana.
de lo que es capaz de hacer. Es un amor práctico que se refleja en la acción. Es un amor que es hasta el fin, hermanos, hasta el fin de nuestros días, y hacerlo de manera perfecta. Es fruto de un razonamiento bíblico, y eso es lo más hermoso, porque uno razona bíblicamente y descansa en esa promesa. Yo puedo descansar en el razonamiento bíblico, que es lógico, que es real, es consistente, tiene fuerza, es inamovible, porque es un razonamiento que yo saco en base al carácter de Dios y en base a su palabra. Entonces uno puede apoyar su razonamiento al punto de estar dispuesto a morir por él, porque esa es la verdad. Vale la pena porque esa es la verdad. El razonamiento bíblico es la verdad. Y recuerden, el amor implica pedir perdón y perdonar. Y termino recordando, hermanos, que las circunstancias, vuelvo a repasar esto para que nos retiremos con ese pensamiento fresco, las circunstancias y las relaciones que Dios pone en nuestras vidas es para que evidenciemos el amor de Dios en nuestros corazones y para que otros vean y crean. Amén. Que el Señor les bendiga y nos ayude a crecer en este mandamiento para la gloria del Señor. Oremos, por favor. Padre, quiero darte gracias por dejarnos con nuestros ojos abiertos a la verdad. No tenemos excusa. Sabemos que tenemos que amar y ahora nos recuerdas que hay un modelo del cual no podemos apartarnos, que es de la misma manera en que tú nos has amado, así amar a los demás, sean creyentes o no lo sean. Ayúdanos, Padre, porque aparentemente parece un imposible, pero si tú lo has pedido es porque crees que lo podemos hacer, no solos, sino con tu ayuda. Yo te pido, Espíritu Santo, por favor, que nos ayudes a que esto sea una realidad en tu iglesia. Es tu iglesia, no la nuestra. Que sea una realidad para poder enfrentar el mundo en que nos toca vivir y también poder compartir en tu iglesia un ambiente de amor, de gracia, de perdón, sacrificial, en donde cualquiera que vea, experimente que aquí está tu amor obrando en pecadores que tú has salvado por pura gracia, pura misericordia y por puro amor. Gracias, Señor. Amén.